Hoy hablaremos de la física, las unidades de medida y conversión de unidades de medida. Bien. La naturaleza de la física. La física es una ciencia natural que estudia el comportamiento y la estructura de la materia. Es la más fundamental de la ciencia. Se basa en experimentos, ya que es una ciencia experimental, y estudia los componentes fundamentales del universo, observando fenómenos naturales e intentando encontrar los principios y patrones que los describen. La palabra física viene del griego psique, que significa naturaleza. Es por ello que fue llamada anteriormente ciencia natural. Se define como la ciencia que estudia la materia y la energía, así como la forma en que éstas se relacionan. La física nos explica por qué el agua se congela o hierve, por qué arde el fuego, nos explica cómo fluye la electricidad y trata sobre qué es la luz, cómo se mueven las cosas, cómo se produce el sonido y más. La física se divide principalmente en física clásica y física moderna. La física clásica, también llamada física newtoniana o física de Newton, estudia todos los fenómenos cuya velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. Estudia las leyes básicas del movimiento, fluido, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo. La física moderna estudia los fenómenos subatómicos y aquellos cuya velocidad es cercana a la velocidad de la luz. Estudia la relatividad, estructura atómica, física nuclear, partículas elementales, la cosmología y la astrofísica. ¿Qué es una teoría física? Vamos a hablar sobre modelos, teorías y leyes. Una teoría física. Una teoría física es una explicación de fenómenos naturales basada en observaciones. Por ejemplo, la conocida teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, heliocéntrica, atómica, mecánica cuántica, clásica, etcétera. Campo eléctrico, muchísimas teorías. Una teoría no se deriva directamente de la observación, porque aunque la observación ayuda a inspirar una teoría. Las teorías se aceptan o se rechazan con base a los resultados que se obtuvieron de la observación y los experimentos, porque la ciencia requiere pruebas de sus ideas y de sus teorías para saber sus predicciones, para corroborar si son o no con el experimento. No es factible probar una teoría en cualquier circunstancia posible, ya que una teoría no se puede verificar en forma absoluta. De hecho, la historia de la ciencia nos indica que las teorías que durante mucho tiempo, por ejemplo, se han considerado como válidas, pueden reemplazarse por otras teorías nuevas. Una ley científica. Una ley científica es un enunciado conciso, o sea, más general, acerca de cómo se comporta la naturaleza, a menudo expresándose en forma de una ecuación. Para llamarse ley, un enunciado debe ser experimentalmente válido en una amplia gama de fenómenos que sean observables, como la ley de Newton, la ley de la gravitación universal, las leyes de Kepler, la de la termodinámica, y etcétera. También están lo que son principios físicos, que un principio físico es un enunciado que es menos general que una ley científica, pero es un enunciado acerca de cómo se comporta la naturaleza. Por ejemplo, el principio de Arquímedes, principio de incertidumbre, entre otros. Bien, tenemos lo que es un modelo físico. Un modelo en física es como un tipo de analogía, como una imagen mental de los fenómenos en términos de algo con lo que estamos familiarizados. Es como una versión simplificada o pequeña de un sistema físico que es demasiado complejo y que no se puede analizar con todos sus detalles. Por ejemplo, este modelo físico que tenemos aquí, vemos un avión, vamos representando el avión en su vuelo, pero estas pequeñas bolitas que vemos aquí, vamos a llamarles puntos, pero esta bolita que algunos dirán, es lo que nosotros llamamos como partículas. Esto es la representación del avión. A eso es lo que llamamos un modelo físico. Bien.
vamos a hablar sobre los estándares y unidades de medida de conversión. Y antes de eso, tenemos que saber qué es una cantidad física. Una cantidad física, sabe que es un número que se emplea para describir cuantitativamente un fenómeno físico. Ya vimos que la física es una ciencia experimental y pues los experimentos requieren mediciones. Esos resultados normalmente se escriben con números que en algunos casos vamos a definir una cantidad física describiendo las formas de calcularla a partir de otras cantidades que son medibles. Para cualquier unidad de medida que utilicemos debemos especificar un estándar que define exactamente esa unidad de medida. Una magnitud física ya son las propiedades que podemos observar en un sistema físico y que se expresan de forma numérica. Son los aspectos que se pueden medir como la longitud, la masa, el tiempo, etc. El valor numérico que forma una magnitud física es lo que nosotros llamamos cantidad, como la longitud de una madera, 12 centímetros. El número 12, ¿verdad? Es una cantidad que asignamos a una magnitud de medida física, que en ese caso es la longitud que se mide en centímetros. Bien, las unidades de medida del sistema internacional. El sistema internacional de medida es un sistema que fue creado para homogeneizar las unidades en diferentes países. El sistema internacional de medida es un conjunto de unidades que se relacionan lógicamente entre sí para facilitar el cálculo en el sistema empleados por científicos e ingenieros en todo el mundo. Este sistema métrico, desde 1960, se le llama Sistema Internacional o simplemente SI. En algunos casos se utiliza lo que se llama el sistema británico o sistema inglés. Existen 7 unidades básicas de medida en el sistema internacional, que es el metro, que se utiliza para medir la longitud, se representa con una M. El kilogramo, que lo utilizamos para medir la masa, se representa como kg. Realmente la unidad más básica es el gramo, pero utilizamos el kilogramo. El segundo, para medir el tiempo, se representa con una S. El ampere, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica. El Kelvin, que es la unidad de medida de la temperatura. La unidad de mol, que es para medir la sustancia. Y la candela, que lo usamos para medir la intensidad luminosa. Vamos a hablar ahora de las conversiones de medida. Cuando nosotros tenemos una unidad de medida expresada en una cantidad específica como la longitud, la rapidez, corriente eléctrica de un número, nosotros si queremos convertirla a otra unidad diferente, vamos a utilizar lo que es la regla de 3. Bien, vamos a suponer que vamos a medir un pedazo de madera que mide 25 in, es decir, 25 pulgadas, ¿verdad? Y vamos a expresar esa medida en centímetros. Lo primero que nosotros debemos hacer es usar lo que es el factor de conversión. Primero, vamos a conocer, tenemos 25 pulgadas para convertirla en centímetros. Entonces nuestro factor de conversión será que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, por lo tanto, 2.54 centímetros es igual a una pulgada. Bien, la unidad de conversión de medida, en este caso vamos a convertir 25 pulgadas a centímetros. Bien, vamos a representar entonces, vamos a recordar que si yo tengo dos cantidades y son iguales, al dividirlas entre ellas me va a dar igual a la unidad. Es decir, 2.54 centímetros entre un in, como ya dijimos aquí que son iguales, va a ser igual a 1. Y un in entre 2.54 centímetros va a ser igual a 1 también. ¿Por qué? Porque expresamos que las dos cantidades son iguales o equivalentes. Bien, entonces voy a colocar el 25 in, 25 pulgadas, es igual a 25 in. Voy a tomar la ecuación aquí,
que me permita a mí eliminar las pulgadas. Es decir, si yo voy a eliminar pulgadas, voy a tomar aquí la fracción que me permita tener la pulgada aquí debajo dividiendo para poder eliminarla. Entonces voy a tomar la primera y voy a multiplicarla. Como esto es igual a 1, no estoy cambiando nada, voy a multiplicar 2.54 centímetros entre 1 y 1. ¿Qué va a pasar? Que se va a eliminar esta pulgada con esta pulgada de aquí, y entonces nos va a quedar expresado en centímetros. Bien, va a quedar de esta manera: 25 por 2.54 centímetros, que es igual a 61.5, porque eso entre 1 va a dar lo mismo. 2.54 entre 1 es 2.54, entonces 25 por 2.54 es igual a 63.5 centímetros. Entonces, tenemos aquí que 25 pulgadas, esto, es igual o equivalente a 63.5 centímetros. Bien, es de esa manera como podemos hacer una conversión de unidades. El despeje de fórmula ya lo explicamos en otro video anterior, así que estará aquí debajo de la caja. Entonces nos vemos en la próxima clase.